¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, dame tu resumen. Lo del cepo, bueno, primero, era necesario salir del cepo, ya nos daba más el esquema como venía estando. Segunda cuestión, estamos mejor así que como estábamos antes. Sin cepo cambiaron, la economía va a empezar a ordenarse en un montón de precios y un montón de incentivos, como por ejemplo la exportación, etcétera, que no estábamos teniendo. Y ahora lo que queda para mí es, bueno, que se consolide este proceso de salir del cepo, porque todavía quedaron cosas dentro del cepo light para empresas sobre todo, pero eso se va a ir dando de a poquito en la medida que vaya funcionando esto, y me parece que empiezan a haber otro tipo de desafíos con los que va a haber que discutir hacia adelante, como es el tema de deuda, salir a los mercados internacionales, que no está el escenario afuera atractivo para eso. Pero No, igual el gobierno estima salir el año que viene. Exactamente, y sí, pero No, este año. por varias razones, ya hace bien. Primero porque los vencimientos de deuda de este año son, tenés en julio importante, pero es eso nada más. Entonces no tenés tanta necesidad. O sea, dentro del cronograma que tiene el gobierno es el año que viene salir al mercado. Exactamente, el año que sí, pero también tenés que salir el año que viene para empezar a ordenar todo el tema de la deuda. Hay vencimientos de deuda en pesos muy grandes que se han renovado todo el tiempo. El año que viene vencen unos 14.000 millones de dólares, sin contar el FMI, entre capital e intereses, con lo cual no tenés las reservas. Y la idea es ir acumulando reservas. Más a corto plazo hay que acumular reservas. Tiene que tener menos 500 millones de dólares de reservas netas para junio. A fines de marzo estábamos en menos 5.000, o sea que tenés que acumular reservas que tiene casi 5.000 millones de dólares, un poquito menos. Y ese es el proceso que viene hasta ahora, ¿no? Por eso probablemente lo vamos a ir viendo el Banco Central comprando dentro de la banda. ¿Coincidís con el gobierno que se viene de ahora en adelante, será en una semana, en un mes, en 2 meses o en 3, una apreciación del peso? Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de cuánto confía el mercado, también del escenario del contexto internacional del mercado, porque la credibilidad en un país no solamente depende de lo bien o mal que haga las cosas el gobierno. Obviamente, cuanto mejor haga las cosas, lo va a hacer. Pero, por ejemplo, si cae el precio de la soja a nivel internacional, cae el precio del petróleo y vos sos un exportador de soja y petróleo, también te va a venir en contra de eso. No porque seas malo como gobierno, sino porque las condiciones son peores. Entonces vamos a ver cómo viene el mercado en el próximo mes. Es cierto que en mayo uno esperaría que entren dólares adicionales de la soja, del agro. El presidente ayer dejó muy en claro que se vuelven a subir las retenciones a partir de junio. Nunca dijeron que se iban a postergar. Nunca dijeron que se iban a postergar, siempre fueron... Pero ayer lo recordó, con lo cual, si tenés la cosecha en mayo, posiblemente muchos apuren a liquidar, y eso puede presionar un poco el dólar a la baja. Ten en cuenta que muchos importadores todavía están importando antes de esto. Claro, por eso adelantaron importaciones. Se adelantaron importaciones, con lo cual para mayo vos decís, bueno, va a haber mucho más dólares de los exportadores y posiblemente menos dólares de los importadores, así que puede haber una presión a la apreciación. Ahí hay que ver qué hace el gobierno, porque te acabo de decir, el gobierno tiene que acumular reservas. Ayer se lo dijo el propio secretario del Tesoro, hay que acumular reservas. Y ahí el gobierno puede tomar decisiones, o dejar que el tipo de cambio aprecie, o usar eso para acumular reservas. Vamos a ver qué decisión toma. Para todo no da, es una o la otra. Y creo que eso va a ser, lo vamos a ir viendo en los próximos días. Me da la sensación de que el objetivo primordial va a ser acumular reservas. Impacto en precios, recién hacíamos una nota y nos contaban que algunas listas se ajustaron mucho más de lo que terminó ayer ajustando el dólar oficial. ¿Crees que eso se va a retraer y se va a acomodar o cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que sí. Yo creo que hay, a ver, haciendo el análisis macroeconómico, vos tenés 3 tipos de precios en la economía. Precios de productos importados, precios de productos exportados y precios de productos que no se pueden comercializar. Ejemplo de eso, el corte de pelo, ¿no? El peluquero no creo que aumente el precio porque suba el dólar. De los importados, acá hay una particularidad. Muchos de los precios de los productos importados en Argentina están caros. Y lo subiste el viernes. 30% recién. Una gomería nos contaba que recibió el viernes lista de precios neumáticos 30% de suba, viernes. Exactamente. Ojo que cuando abrís el cepo también te aumenta la competencia, ¿no? Entonces, está bien. El señor que era hasta ahora el importador único, por ahí se encuentra con que hay señores que empiezan a importar y le empiezan a competir. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso y si no se va a frenar alguno de los aumentos de los importados. Porque no son baratos. No es que vos vas a comprar un neumático en Argentina y decís, che, qué barato que está. A cualquier dólar, ¿eh? Sí.
Y después tenés los que sí van a tener sufrir más impacto para mí. Acá en los importados yo me imagino algún ruido. Pasa tentasuba, que no venden, que van a tener que bajar. Se están todos acomodando. Están viendo si la gomería al lado subió o no subió, etcétera. Donde por ahí tienes un poquito más de impacto es en los exportados, los exportables. Sí. Porque ahí el precio de ese producto es el precio internacional por el tipo de cambio. Entonces, algún impacto vas a tener sobre eso. Tengamos en cuenta que los exportadores, igual el tipo de cambio que usan era el blend. O sea, no era el 1080, era 1120. Sí. Así que la suba es del menor. 10%, es mucho menor. Y además, segundo, cosa que tener en cuenta, que por ejemplo, productos de exportación como la harina, es un producto que tiene un precio de exportación a granel. La harina que vos comprás en el supermercado tiene en el medio el costo de transporte, el repositor, el alquiler, el packaging, todas esas cosas. Entonces, el impacto va a ser reducido. Los cálculos que hicimos nosotros es el siguiente. De todas las correcciones cambiarias que hubo y devaluaciones durante el siglo XXI, en aquellos escenarios donde se hizo bajo condiciones de credibilidad, el impacto se distribuyó entre 4 o 5 meses y el total fue el 20% de la devaluación. O sea, si devaluás, el 80% se absorbió. El 80% se absorbió. O sea, si vos devaluás un 10%, el impacto sobre el precio es 2%. Distribuido, ¿no? No parece ser el caso de Argentina. No, es el caso de Argentina. No, pero no parece ser el caso de Argentina en los últimos años. Mirá, la de... Convertibilidad debe ser lo último. La salida del 2015 de Macri fue así. Tuviste un impacto del 20%. Acuérdate que se devaluó 100% el oficial. De 8 a 15. Sí. Y la inflación también tuviste un mes de 7, pero no, ni cerca del 100% tuviste. Entonces, fíjate que en ese caso, que había más que credibilidad, esperanza, porque lo hizo muy al principio del gobierno, el resultado fue positivo. El que salió para otro lado, cuando no hay credibilidad, es el caso de Massa en el 2023. ¿Te acordás que hizo una corrección cambiaria, pues se le dio mucho la brecha y se le fue toda la inflación, ¿no? Entonces, en este contexto donde hay credibilidad, donde el programa económico está claro, no hay dudas sobre el programa económico, hacia dónde va, el equilibrio fiscal, etcétera, me imagino que vamos a tener dentro de los impactos más chicos de todos. ¿Cuánto fue la inflación? 3,7. 3,7. ¿Cómo imaginás abril y mayo? Abril ya te diría que estamos calculando cerca de 3. Bien. Con 15 días adentro conocidos. O sea, la primera semana fue parecido a febrero, o sea, fue mucho más tranqui que marzo. Sí. La segunda semana fue muchísimo más tranqui porque nos dio negativa la inflación la segunda semana de abril. Y acá viene la clave, la tercera y cuarta semana, que es donde impacta todo esto. Yo imagino una tercera semana relativamente fuerte y la cuarta, vamos a ver, me imagino relativamente tranqui, porque además tengamos en cuenta que la tercera semana además tiene un problema que es que tiene pocos días. Entonces, no sé si se van a acumular todos los precios. La cuarta, perdón, semana. El impacto más grande lo vemos en mayo. Pero hacia la baja o hacia la alza. No, de todo este aumento de precios, ¿no? Pero más alto todavía que lo que vimos en febrero, porque vos ahora estás contando lo que está pasando en abril, que lo vamos a ver. Abril va a terminar en 3, poner la inflación de abril. Y la o sea, más baja que marzo, pero más alta que febrero. Y mayo posiblemente termine en 3,7, 3,8 parecido. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí. Y porque ahí vas a ver casi todo el impacto de estos precios, de los aumentos de precios. O sea, pero pará, si vos me estás diciendo eso, quiere decir que vos en mayo seguís viendo que los aumentos van a seguir en mayo. No es que vos tenés que las materias primas que aumentan ahora en el supermercado se abren más. No, lo que pasa es que acuérdate que la inflación es un promedio del mes. Claro, pero si vos me decís que mayo va a estar todavía más alto, quiere decir que vos ves que mayo lo vamos a conocer en junio, que los aumentos que se pueden dar ahora van a seguir durante mayo aumentando las cosas. No, van a quedar altos los precios, pero vos tenés, es un tema estadístico, vos tenés un arrastre estadístico importante. Sí. En mayo, cuando midas los precios de mayo, lo vas a ver durante todos los días. Mientras que cuando midas los precios de abril, lo vas a ver nada más que en 3 o 4 días. Como los precios son promedio del mes, solamente tenés 3 o 4 días que tiene precios altos en abril y en mayo lo vas a ver todo. Recién vos estás viendo a partir de junio que va a volver a acomodarse hacia la baja la inflación. Yo creo que sí. Pero es más estadístico el tema que de inflación, ¿no? Ahora bien, después nos imaginamos que por ahí empieza a bajar incluso más rápido la inflación, porque además hay un efecto adicional positivo, que es el siguiente. Cuando vos tenés brecha cambiaria, siempre hay gente esperando la corrección cambiaria. Entonces, naturalmente, tenés una expectativa inflacionaria adentro de la brecha cambiaria.
Si vos tenés una brecha cambiaria del 15% y alguien está mirando, algún importador o algún exportador, está mirando a la hora de poner su precio la brecha cambiaria. Sí, sí, Y está subiendo los precios mirando cómo se mueve la brecha cambiaria. Cuando la brecha cambiaria desaparece, también desaparece esa construcción de expectativas, ¿no? Entonces, en contra de esto tenés un impacto inflacionario por ahí en mayo y junio, sí. abril y mayo, y a favor tenés que te empieza a bajar las expectativas inflacionarias a largo plazo. Este cambio de régimen entre bandas del dólar oficial trae un poquito más de volatilidad y los argentinos estamos un poco acostumbrados a una economía anestesiada que nos fijaban con un cepo el dólar oficial. ¿Crees que al argentino va a tener que hacer un cambio de mindset para vivir con un poco más de volatilidad, que se mueva el dólar oficial? Ah, qué buena pregunta, sí. Vamos de a ver. mentalidad. De mentalidad, sí. Psicológico. Y es cierto eso, porque Argentina siempre está mirando el tipo de cambio a ver cómo da, digamos, ¿no? Y estamos mirando los precios, sobre todo, no el argentino a pie que por ahí no le alcanza tanto para comprar dólares o que no está ahorrando tanto, pero sí a nivel de... Pero el empresario, el va a tener que que cambiar la ofrece, cabeza. exactamente. El empresario va a tener que empezar a ganar plata por cantidad, va a tener que dejar de remarcar todo el tiempo. Así es. Y eso sí, va a requerir un cambio de mentalidad. Y posiblemente, creo que el mercado debería dar herramientas, y va a dar las herramientas como para que eso se estabilice, porque, ojo, también implica una educación del empresario y del comerciante. Hoy en el mercado financiero tenés herramientas para estabilizar, para asegurarte la estabilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, los futuros, etcétera. Son seguros que te sirven, que en el mundo se usan para eso, para estabilizar esos ruidos. Los exportadores la utilizan, el empresario común no. Bueno, pero cuando vos empezás a tener una economía que es más normal, es más eficiente, busca la competitividad, y empezás a tener que usar las herramientas. No es que existen esas herramientas porque nos divierte a los economistas crearlas. En el mundo existen porque son útiles. Sí, sí. Porque te mejoran la eficiencia, te mejoran la performance, te aseguran algunas cosas, te sacan ruido del negocio que no tenés que tener. Entonces, no solamente un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de ver la economía, ¿no? De la clave Sí, pero es un cambio de mentalidad central. Totalmente. Vos venís acostumbrado a una economía inflacionaria, subir precios, Central. eso no te importa. Hoy, pero lo más grave para mí es que las ventas, pues la verdad que no está recuperándose el consumo y los precios siguen subiendo. Entonces, che, me seguís subiendo, ¿no ves que no estás vendiendo? Seguís subiendo igual. Sí, y el otro problema que se está viendo ahí son los stocks. O sea, el señor que está acumulando stocks ahora está perdiendo plata. Claro, lo que pasa es que vos venís de la mentalidad de que cuando acumulás stocks no perdías plata, porque era como ahorrar plata, total. Cambió por completo. Y eso te puede llegar a cambiar por completo, ¿no? Si vos tenés stocks, compraste a 100 y lo tenés que vender a 80, ojo que te puedes comer una piña, ¿no? Si de pérdidas. Por eso es importante, muy importante resaltar este tipo de cosas, porque la mentalidad del negocio es completamente diferente a la que teníamos, ¿no? Donde antes vivías un negocio con altísimos márgenes, acumulación de stocks y poca competencia, vas a pasar a una economía que va a tener mucha más competencia, vas a trabajar con stocks mucho más reducidos, mucho más eficientes. Esa es la cabeza del empresario. La cabeza de todos nosotros, no empresarios ni comerciantes. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Y espero que las condiciones, porque el consumidor medio que absorbe los impactos, ¿no? Si se estabilizan las cosas, bueno, vas a tener una cabeza mucho más normal, que es aprender a gastar, cuánto vas a gastar, Claro, cuánto vas a ahorrar, eso que yo tenemos que aprender, no convalidar precios. no convalidar, exactamente. Que recién ahora nos empezamos a dar cuenta que es un precio lógico y no. Así es. Hace un Y tiempo poder no. comparar. Vas a un supermercado, recién ibas al supermercado, volvías al otro, estaba más barato en el otro, volvés, ya se había subido, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas no podías hacer. Hoy sí, y encima tenemos a favor la tecnología que te permite chequear relativamente rápido los precios. Tampoco está bueno, tampoco podés pasarte la vida caminando de negocio en negocio. En un momento van a tener que normalizarse un poco las cosas. Se van a ir normalizando para mí, pero lleva un rato. Y todavía estamos en nivel de inflación que no estamos ahí. Yo creo que todavía es alta la inflación, está bien. Obviamente en comparación con la que teníamos es baja, mucho más baja. pero igual es alta. Pero me imagino que eso el consumidor lo va a aprender rápido y el empresario lo va a tener que aprender. O sea, lo que no lo aprendan no van a tener empresa. Fausto, muchas gracias. Muchas gracias a como ustedes. siempre.